Listo. Por favor, confirme si puede ver pantalla. ¿Qué pasó? Sí se puede visualizar, Jonathan. Dale. Y en la sesión pasada nos quedamos revisando qué era el tablero de Kanban. O sea, qué hace un tablero sea Kanban. Y esto podría ser el principio de un primer tablero en el cual está el to do, doing y done, ¿cierto? De repente alguno de ustedes tiene este tablero, esta distribución, no es malo. Recuerden que acá el propósito nuevamente es, ok, ¿cómo hago? Es decir, ¿qué problema estoy resolviendo o qué beneficio estoy trayendo al usar el método Kanban? Más allá de que si es Kanban o no es Kanban. Sino acá la filosofía no es, uy, eso no es Kanban, no es Kanban, no. Eso, al menos acá no hacemos eso, sino que vemos, ok, qué beneficios estoy trayendo o qué, bueno, qué cosas estoy mitigando, qué dolor estoy mitigando. Vamos al siguiente slide. Y habíamos dicho también qué cosa hace un tablero Kanban. O sea, qué es lo que lo hace? Espera un momento, ya está. Mejor. Ya, ¿qué hace que un sistema sea Kanban, no? Primero debe haber dos puntos de compromiso, compromiso de aceptación y un compromiso de delivery. Entre estos dos puntos de compromiso va a vivir nuestros pero no accionables, nuestras tarjetas en las cuales vamos a trabajar y también dentro de nuestro sistema o dentro de nuestra responsabilidad establecer por estos puntos de compromiso, vamos a setear cuánto es el WIP, cuánto es lo máximo que podemos hacer en paralelo para nosotros poder entregar valor. Basta que tengan estas dos características, puntos de compromiso definidos y limitar el WIP, podemos saber o podemos empezar a disfrutar de los beneficios que nos da el sistema Kanban. Ahora, esto también es importante que se mantenga con el tiempo, es decir, si establecemos que el WIP es 5 y 4, como en este ejemplo, debemos mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el WIP nos va a permitir tener estabilidad. A tener estabilidad vas a tener predictibilidad, que es lo que buscamos, tener predictibilidad en las cosas que hacemos, en las cosas que entregamos, en las cosas que nos piden y sobre todo cumplir con las expectativas que tienen acerca de nuestro servicio. Y además de eso, el WIP te permite balancear la demanda, que siempre va a ser infinita, contra la capacidad. Cuánto es lo que puedo hacer y cuánto es lo que yo puedo atender. Y en base a eso también podemos tener mejores métricas. Eso es lo que se había repasado. También habíamos visto un poco también el tema del pensamiento sistémico, qué cosa es el sistema, este conjunto de partes que forman un todo, y que es importante entender cómo es que la interacción que hay entre los diferentes nodos, porque yo como al momento que quiera hacer la gestión del cambio, si toco uno de estos nodos, también voy a impactar directa o indirectamente en sus vecinos o los nodos que están alrededor o conectados conmigo. Entonces, es importante también conocer cuál es el alcance que tiene el pensamiento sistémico y por qué Kanban siempre lo incorpora en sus prácticas. Hasta ahí era lo que vimos la semana pasada, pero no sé si hay dudas o consultas acerca de lo que vimos la semana pasada, sino para continuar. Sí, Michael, apóyame con las preguntas, si que hay en el chat porque se demoran en aparecer. Si no hay, no hay. No, hasta el momento no han hecho ninguna pregunta. Estoy aquí atento. Dale, gracias, Michael. Y seguimos ahora. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Como vimos, podrías tener un to-do, doing, done. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabes qué, Jonathan? Nosotros hemos comenzado a hacer un taskboard, un tablero de tareas, y quiero desagregarlo. Es decir, el to do in done sí nos ha servido, pero queremos llevarlo esto a un siguiente nivel. Es decir, este equipo queremos desagregarlo y queremos saber un poco más, ser específicos en saber qué cosas está desarrollando. Este es un ejemplo de un tablero o sí, un tablero Kanban de software, el cual análisis, desarrollo y testing es lo que hace este equipo para este ejemplo. Podría ser que, ¿sabes qué, Jonathan? En mi equipo solamente hacemos testing. Si somos un equipo que recibe solicitudes de otros equipos de desarrollo, nosotros testeamos. Claro, entonces ahí el tablero va a ser diferente. En este caso, tenemos que este equipo también hace el análisis. Perdón. Y esto
hay una pregunta común que siempre me hacen, Jonathan, siempre va a tener análisis, desarrollo, testing. Si bien es cierto en la bibliografía, ciertos documentos, la mayoría de ejemplos, siempre se muestra tableros de desarrollo, pero eso no quita que lo más importante es que mapeen su flujo de trabajo tal cual viene funcionando actualmente, ya sea que desarrollen software, ya sea que no se trabajen en el área de marketing, en el área de reclutamiento de personal. Por ejemplo, el favorito de los psicólogos, psicólogas, es cómo usan el tablero Kanban, es para hacer el proceso de selección de personal, ¿no? Desde que tienen que elaborar el perfil, solicitarlo con las áreas que solicitan ese perfil, pasando por las entrevistas y finalmente dando como resultado al ganador de ese perfil. Entonces, usualmente la gente que recluta usa el tablero Kanban para eso, ¿no? Para, ok, ¿cómo gestiono la selección del personal para que no se me pase o para ver en qué cosas se les pongo foco, ¿no? O inclusive también para tableros de gestión de proyectos. O sea, un proyecto tiene el kickoff y tiene otras etapas, fases o actividades posteriores a las cuales hay que hacerle seguimiento para que no se nos pase o se nos, para que no se nos pase cosas. Sí, recuerden que si bien ese ejemplo es para desarrollo de software, eso no quita que ustedes para sus contextos lo puedan hacer también o puedan personalizar de acuerdo a lo que ustedes necesiten en su contexto. Ok, vamos a hablar de push y pull. Como pueden ver, acá hay algo importante. ¿Qué es un sistema push? Un sistema push es, por ejemplo, ustedes están trabajando en cierta actividad, llámese, otra vez retomando el caso de análisis, perdón, desarrollo de software. Ustedes tienen el comando de análisis y se lo pasan al desarrollador. Dicen, miren, yo ya terminé con la parte que me correspondía, análisis, y toma desarrollador, continúa o toma la posta, ¿no? Y así podrías estar haciendo muchas cosas y dejándolas a la siguiente etapa o el siguiente estado. Esto tiene sus pros y sus contras porque podrías tener uno de los nodos que es muy productivo, pero el nodo que va a recibir ese resultado como input le genera desbalance. Es decir, sabes que mi capacidad no es tanta para poder aceptar lo que me está entregando el área de análisis o los analistas. Yo como desarrollador ya estoy saturado de muchos requerimientos, desarrollos, adicionalmente atiendo incidencias y no puedo recibir este, este requerimiento que mandan los analistas. O sea, estoy saturado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo push. O sea, es decir, terminas tu trabajo, apenas terminas tu trabajo y lo entregas a la siguiente parte, al siguiente nodo, sin considerar si es que esta persona o esta área lo puede recibir, es decir, si está dentro de su capacidad. Por ejemplo, tenemos push. En el caso de push, chicos, un momento. Sí, chicos, cosas que pasan en breve. Y en el caso de push, sí, chicos, un momento. Nuevamente, perdón. Sí, hola chicos, cosas que pasan en vivo. Sí, les decía, en el caso de push y pull. En el caso de pull, es por ejemplo, a diferencia del caso anterior, es decir, yo solamente voy a tomar o jalar las tareas o el trabajo cuando yo tenga capacidad disponible o eh, yo tenga capacidad disponible o tenga espacio como para poder tomarlo. Entonces, no es que me avienten las cosas, sino que yo termino mi trabajo y tendré que esperar para que la siguiente persona lo pueda tomar de acuerdo a su capacidad disponible. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a ver el siguiente ejemplo para que lo podamos entender de forma más aterrizada.
De hecho, también el tema de gestionar las colas. Tenemos nuevamente un caso de desarrollo de software y tenemos los puntos de compromiso establecidos, las flechitas rojas. Así también he mapeado todo mi flujo de trabajo para este caso. Pasando, tengo análisis, desarrollo, testing, tengo limitado, tengo el WIP por cada columna, es decir, sé cuánto tengo que aceptar. Pero hay algo más. ¿Cómo hago que yo podría, si bien es cierto, cuando tenga el WIP seteado, establecido, acá tengo, por ejemplo, 5. Permítanme, voy a mostrar el puntero láser. Ya está. Acá tengo 5, ¿no es cierto? Acá, pero mi límite es 5 en análisis. Pero como pueden ver, tengo 4 tarjetas. Podría aceptar una tarjeta, es más, podría jalarlo. ¿Por qué no lo jalo? Porque para este ejemplo, ¿no? Yo como desarrollo tengo 4 y actualmente tengo 4. Es decir, estoy dentro del límite. No puedo tomar más trabajo porque estoy al límite. Recién cuando una tarjeta de desarrollo avance a testing y tenga un espacio disponible, un cupo disponible, yo recién podré tomar una actividad, jalar o hacer pull de una de las tarjetas para mi columna de desarrollo. A eso se refiere pull. Es decir, acá en desarrollo ya está el límite de su capacidad, no vamos a poder aceptar más cosas, así que vamos a tener que, análisis también va a tener que, puede seguir trabajando, pero también tenemos que hacer foco en esta parte porque podría llegar el punto en que ya no, que se vuelve un cuello de botella. En caso de testing, vemos que puede seguir trabajando. Entonces, esto se trata de hacer pull, ver dentro de la capacidad disponible que tiene cada columna, es decir, cada columna representa una fase del flujo de trabajo, ver cuándo hay capacidad disponible para tomar la siguiente tarjeta o la tarjeta que está anterior de ellos, ¿no? Por ejemplo, testing jalará los trabajos de desarrollo, desarrollo de análisis y análisis jalará las tarjetas de la columna de comprometido. Ok, pero ¿cómo podemos hacer esto mucho más explícito, de manera que no quede duda, que esté más marcado? De la siguiente manera. Establecemos columnas de doing y done para cada fase. En este caso, ok, vemos que acá el análisis ya está terminado. Solamente está esperando que desarrollo se libere o libere un cupo para poder jalar esta tarea y para que se pueda seguir fluyendo las cosas. Del mismo modo, testing, acá veo que podría tomar una tarjeta más que está en done para que pueda avanzar más su tarea. Hasta que finalmente tengamos estas tarjetas, se van acumulando las cosas que vamos entregando. Es decir, vamos avanzando tarjeta por tarjeta. El foco siempre va a estar en las tarjetas que queremos que fluyan a través de nuestro sistema. En este caso, un sistema Kanban, un sistema pool. No sé si hasta aquí hay preguntas, dudas, acá siempre hay preguntas. Entenderé que no. Listo. Ahora, acá sí va a haber preguntas. Esta es fija, siempre hay preguntas. En el caso de las métricas, ok, ya tengo, Jonathan, ya tengo mi sistema Kanban. Sí, exacto, como le dice Víctor, el flujo lo da testing, es decir, va a depender de la actividad que esté más cercana a terminarse. Va a depender. Usualmente en el contexto ya más real, usualmente testing es el que se llena de cosas. Entonces, pero igual, usualmente siempre va, esto no es una regla, pero usualmente es la actividad que está más cercana a terminarse. Siempre va a dar el ritmo a toda la cadena de valor. Ok, aquí hay preguntas. ¿Cómo imaginarías la situación en que una tarea lo terminas en desarrollo, pasa a testing, jala una nueva tarjeta? Ok, no sé si lo pueden comentar con el micrófono porque leyéndolo lo puedo quizás malinterpretar. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me Sí, escuchas hola. bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, la consulta era con respecto a que tú puedes tener una tarea en desarrollo, la concluyes, pasa a testing
bueno, desarrollo se libera, ¿no? Tiene opción para jalar una nueva tarjeta de análisis, pero en testing pasan los días de testeo justamente y se encuentran algunas observaciones y esta tiene que regresar a desarrollo. ¿Cómo manejas el tema de retroceder o de retroceder una tarjeta que había pasado a la siguiente sección? Eso es. Podrías un poco ampliar quizás el límite de WIP o que tal vez, ojo, tal vez, liberar de reservar un pequeño espacio para cosas que regresan. No es lo ideal. De hecho, hay enfoque de testing ágil en el cual en la parte de análisis los testers participan de manera que el desarrollo sea una confirmación y fluya más, o sea, fluya de mejor manera, ¿no? Entonces, es una opción, o sea, podría ser una capacidad, ¿sabes qué? Viendo las estadísticas, viendo los números, siempre, por lo menos a la semana, hay una tarea que va a regresar a desarrollo. Entonces, no es lo ideal. Entonces, ahí hay dos cosas. Uno, primero, reservar capacidad para que poder aceptar algo que regresa, que está dentro del WIP. Y lo otro, ver qué oportunidad de mejora hay para que esto de acá no regrese, ¿no? Al menos no regrese con tanta frecuencia. Yo sé que sí, va a haber momentos que regrese, pero sí es bueno sería bueno reservar una capacidad para poder atender ese tipo de situaciones, ¿no? Inclusive podría ser, hay casuísticas en las que testing, hay cosas que se saltan de frente a testing. Por ejemplo, configuraciones. Tienes una configuración de un archivo plano, no pasa por desarrollo, ni hay un análisis, sino es una corrección puntual, pero testing lo tiene que validar porque quiere validar el impacto que puede tener en las aplicaciones. Entonces, acá usualmente también se recomienda poner una columna de buffer o una columna más para como que haga una especie es un buffer para que pueda testing tomar. No, no sé si respondí la pregunta. Ok, gracias. Dale. Listo. En el caso de métricas. Perdón, no sé si alguien más tiene otra pregunta, quizás. Ya. En este caso, métricas es el mismo tablero, tenemos los mismos límites de WIP. ¿Qué sucede? Para poder nosotros medir, tenemos que tener los límites del sistema establecidos, es decir, los puntos rojos acordados y ver cuál es nuestro grado de responsabilidad. En ese sentido, comenzamos con la primera métrica, que es la de lead time. Para este ejemplo son 33 días. Ok, acá también depende un poco del contexto. Jonathan, ¿es 33 días es mucho, es muy poco, quizás no es factible? Para este ejemplo es 33 días. Dependerá de cada contexto decir, ok, 33 días para nosotros es muy rápido o para nosotros es mucho. Dependerá también de el tipo de trabajo que haga. ¿Sí? Entonces, este es solamente un referencial. Entonces, el lead time marca cuánto tiempo yo me he demorado, cuánto tiempo ha viajado un ticket dentro del sistema, cuánto tiempo ha pasado desde que se ha ido procesando. Acá pasa algo curioso. Esto todavía sigue siendo trabajo en progreso. De repente, si justo tenemos el WIP, ahorita aprovechando eso. El WIP viene a ser cuántas tarjetas yo tengo dentro del sistema. Es decir, cuál es la foto actual en este momento de las cosas que vengo trabajando. Oye, Jonathan, pero el WIP no era esto de acá, las cabeceras. Acá suman 18. Dice acá 5, 5, 4, 4, 18. Y tengo 14. ¿Significa que estoy trabajando por debajo de mi capacidad? Sí, pero eso no es malo. Hay que buscar que no se mantener el WIP. De hecho, esto se conoce como Cap WIP, Capacity WIP, en el sentido que, ok, si trabajas un poco debajo del límite, no está mal, de hecho ayuda a que las cosas fluyan, pero el WIP, otra vez remarcando, viene a ser la foto del momento, no confundir con el límite del WIP, ¿sí? En ese sentido, oye, Jonathan, pero trabajo en progreso, ¿por qué esta tarjeta que está en DOM está marcado como WIP? ¿Por qué se la ha contado? O sea, es decir, ya no hay más actividades. ¿Por qué sigue siendo WIP? De hecho, es una pregunta que a veces me hacen. Recuerden que el WIP es todo trabajo en progreso. Es decir,
todo aquel trabajo que no se haya entregado se considera WIP, incluyendo esta parte de aquí. Ya está terminado, no hay nada más por avanzar, está esperando que se entregue, pero el cliente todavía no lo tiene en la mano, no lo tiene desplegado o quizás no se le ha entregado. Entonces, eso quiere decir WIP, todas las cosas que tenemos en progreso y que nos han entregado. Así sea que esté terminado en la última etapa del flujo de trabajo. Y tenemos la tercera métrica, que es la del rendimiento. En este caso, solamente se mide en las unidades de trabajo que realizas sobre un periodo de tiempo determinado. Pues en este caso lo hemos medido en 14 días o en 14 días. Podrías medirlo cada 14 días, cada semana, de repente cada mes. Acá no sé, solamente se amarran a días, ¿no? Puede ser, como dije, por semanas o meses. Entonces, ahí hay que, esto te permite o te da cierta flexibilidad para ver, ok, ¿con qué frecuencia quiero yo medir? Y sobre todo, qué cosa quiero medir, ¿no? Puede ser tarjetas, puedes medir proyectos, de repente épicas, futures, lo que tú estés manejando en ese momento en tu flujo de trabajo. Aquí, preguntas. Sí, preguntas, chicos. De hecho, haciendo un repaso, ¿se acuerdan que vimos la ley del Lidl la sesión pasada? Y esas son las mismas reglas. Exactamente, cuanto más WIP, cuando menor WIP tengas, más corto va a ser tu lead time y por lo tanto tu rendimiento va a aumentar. Ajá, hay capacidad mínima. Acá, si nos puede comentar un poco, Víctor, para entender la pregunta. No, no hay mínimo. En este caso, en este caso no se tiene que pasar del techo o del caso del límite de WIP, pero no hay un mínimo como tal. Usualmente el mínimo se establece en una etapa de discovery, es decir, ¿por qué un mínimo? Porque en la etapa de discovery es donde al final de este discovery se va a surtir de opciones para que para que la parte del delivery, que es esto que es un delivery, pueda construir, ¿no? Entonces, usualmente se coloca como mínimo o un límite inferior porque queremos que se generen ideas, es decir, queremos que se generen backlog para que las demás personas puedan trabajar. Solo en esos casos hay mínimo, pero solo en temas de discovery. En caso de delivery, como es este caso, no, personalmente no lo he visto. No, te mentiría, no lo he visto. No lo descarto, pero sería muy atípico en caso de delivery, ¿no? Sí. Sí, chicos, más preguntas, dudas, consultas. Listo, seguimos con la siguiente diapo. Clase de servicio. Ajá. Hay una pregunta. Bueno, una confirmación. ¿Cómo es que Kanban clasifica bueno, no clasifica, lo categoriza el trabajo a través de la clase de servicio? Tenemos dos ejes. Un eje que es el tiempo y el otro eje vertical que es el impacto o el costo en este caso. Entonces, en base a estos dos ejes, el tiempo y el costo, es decir, cómo impacta el tiempo y el costo, establecemos las clases de servicio que también sirve de forma como categorizamos el riesgo. Estas son 4 clases de servicio que sugiere Kanban. Ojo, hago énfasis en la palabra sugiere. No es algo mandatorio. Ustedes si quieren las pueden usar o no. O pueden quizás usar parcialmente algunas. O sea, acá, como les dije, hay que usar lo que nos sea útil. No porque algo diga que hay que hacerse, se hay que hacer a rajatabla. Pero igual vamos a comentar brevemente acerca de estas clases de servicio. La primera es el expedite o el expedito. ¿Qué consiste? Como pueden ver, apenas nace el expedite, su costo es muy alto. Por ejemplo, ¿qué es un expedite?
un bug en producción, específicamente en la pasarela de pago. Les cuento un caso, así menciona la empresa. Era 24 de diciembre, ya eran cerca de la 1 de la tarde, la gente estaba pensando ya cerrar, salirse, ya no sabíamos, o sea, ya se había establecido quién iba a estar de soporte en caso suceda alguna incidencia, y 5 para la 1 de la tarde llamaron por una incidencia. Había un error en la pasarela de pago. Nadie podía comprar. Y es más, revisando el log, se vio que llevaba varias horas fuera de servicio. Es decir, no había log. En el log no se estaba pintando, no estaba escribiendo ninguna transacción. Cuando se preguntó, bueno, todo el mundo estaba con la cabeza fría, estaban sudando frío. ¿Por qué? Porque había un SLA que, es decir, al mes el servicio podría estar fuera, offline, caído, 33 minutos por mes. Y ya llevamos acumulado en ese momento, si mal no recuerdo, 28 minutos. O sea, ya no podíamos seguir teniendo cosas caídas. Entonces, revisando, se dio la sorpresa que, ok, no se está transaccionando porque del lado del cliente se habían olvidado de pagar el dominio. ¿Sí? Tal cual, o sea, la pasarela de pago tenía un dominio, no sé, miempresa.xyz.com, y se habían olvidado de pagar el dominio. Entonces, felizmente no era nuestro el error. Bueno, ahí el cliente tuvo que correr, acelerarse para poder renovar el dominio y poder restablecer la pasarela de pago. Pero ese es un caso de un expedite, como es que algo apenas nace, tiene un alto impacto y cómo te puede costar mucho. Entonces, el expedite de sí o sí es algo que tienes que atenderlo y no puedes, quizás postergarlo, ¿no? Ahora, el de fecha fija. El de fecha fija, como pueden ver, es algo que no tiene un impacto durante el tiempo hasta que llega a su fecha límite. Es decir, esto usualmente es por un tema regulatorio o por un tema de un contrato. Es decir, en el contrato dice que tal fecha debe entregarse tal cosa. Entonces, ahí es cuando si se pasa esa fecha, se dispara muy, muy arriba. Acá sí hay un tema de la fecha fija y el expedite. ¿Por qué? Porque mucha gente, algo que es de fecha fija, lo mete como expedite. Basta que, ¿cómo diferencio si es una fecha fija o un expedite? Si tú le preguntas, oye, esto de aquí, ¿para cuándo lo quieres? Ah, esto es para el 10 de abril. Entonces no es un expedite, es algo de fecha fija. Solamente lo meten en expedite por el que está este sentido de urgencia, que hay que atenderlo sí o sí, lo más rápido posible. Pero no, acá hay que diferenciar siempre cuál es de fecha fija. Si primero validen, antes de declarar algo como expedite, validen si es que esto tiene una última fecha, es una fecha de deadline. Si es que no tiene y si es urgente, entonces es un expedite que no podemos seguir esperando. Es decir, desde el primer momento, si es que nace y hay un gran impacto, no lo puedes o sea, postergar, ¿no? Pero si es algo que sí tiene una fecha límite, lo más probable que sea el de fecha fija y no expedite. Personalmente rara vez he usado expedite, es decir, un etiquet, porque siempre que se pregunta es, oye, ¿esto para cuándo es? Ah, es para tal fecha, entonces, no, entonces es una de fecha fija, no es un expedite como tal. Luego sigue el estándar. El estándar es correspondiente, es decir, conforme va avanzando el tiempo, va aumentando su costo. Y usualmente está representado por el FIFO, famoso FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Pero hay que tener cuidado porque conforme pasa el tiempo, esto se va incrementando el costo. Y finalmente, el intangible. El intangible es aquel ítem en el cual tú lo puedes dejar durmiendo y no va a pasar nada, ¿no? Hasta que en algún momento del tiempo, tal vez un poco lejano, esto se dispare. Por ejemplo, les cuento otro caso. Había una iniciativa dentro del backlog que era, ok, vamos a establecer un servidor de integración continua. Pero obviamente, bueno, aquellos que han hecho un servidor de integración continua o han habilitado, bueno, recordarán que no es tan fácil como suena, ¿no? Es que hay muchas cosas. Previamente hay que hacer un trabajo de automatización, parte con las pruebas automatizadas, antes de comenzar a usar un servidor de integración continua. Ya, en ese caso, por ejemplo, era una recomendación que estamos haciendo poco a poco, pero no le paraba mucho
mucha importancia. ¿Por qué? Porque o sea, lo más importante era entregar el software funcionando, que las cosas no tengan bugs ni errores. Entonces es algo que podría esperar el tema de este servidor de integración continua. Hasta que la empresa, por políticas del área de seguridad de TI, les dijo, a partir de la fecha, todos los equipos que quieran salir a producción deben pasar por un servidor de integración continua en aras de garantizar que la calidad de código es fiable, por varias razones. Entonces, ese, ese ticket o ese ítem del backlog que era algo intangible, que era habilitar un servidor de integración continua, se disparó. En este caso, el intangible se convirtió en algo de fecha fija, porque había un deadline en el cual tenías que tener habilitado tu servidor de integración continua establecido por la empresa. ¿Por qué? Porque si no, no salía esa producción. Ahora, algo también curioso de los intangibles es que no te van a generar valor directamente, sino de forma indirecta, como el caso nuevamente del servidor de integración continua. Para el cliente es transparente y no necesariamente ni se va a dar cuenta. Además, no se da cuenta porque es totalmente transparente, ¿no? O sea, por detrás es para asegurar la calidad del código, asegurar la larga vida también de tu aplicación, pero no es algo que se vaya a percatar. Adicionalmente, también es algo que quizás el cliente no te lo va a pagar. ¿Por qué? Como otra vez, nuevamente, este servidor es algo transparente, garantiza la larga vida o continuidad de la operación, pero no necesariamente es algo que te vaya a pagar, al menos que esa persona te lo haya solicitado. Hay casos y hay casos. Listo. Jonathan, muy bien. Estas clases de servicio que recomienda Kanban, que utiliza estos dos ejes, el tiempo y el costo o impacto sobre las operaciones, ¿cómo es que va a repercutir? ¿Cómo yo lo puedo usar? Vamos de la siguiente manera. La forma de usar estas clases de servicio en un tablero es a través de la siguiente manera. Te lo voy a mover por acá. Tienes carriles de nado de forma horizontal, tienes acá tus etapas, fases de desarrollo, en este caso lo que es tu flujo de trabajo, tienes tarjetas diferenciadas. Podrías usar el mismo tipo de tarjeta, ¿no? Pero para efectos de hacerlo más explícito, se ha usado una tarjeta diferente por cada clase de servicio, los cuales también, como pueden ver, notar que acá el WIP está limitado de forma horizontal. ¿Sí? Lo general de Kanban te dice que limites, pero usualmente nos quedamos con la forma de, oye, limitar por columnas, ¿no? Y no tanto de forma horizontal. Entonces es cuestión de probar al momento de limitar el WIP, cuál te funciona mejor. Por columnas, de manera de forma horizontal, o en algunos casos, como he visto, usar ambos. Usar ambos quizás te implica cierto orden, cierto descubrimiento para saber cómo lo tenemos que limitar. Pero esta es la forma que se usa las clases de servicio para poder gestionar el tipo de trabajo o categorizarlo, ¿no? Ahora, algo importante, por ejemplo, algo que preguntaba un compañero o compañera la vez pasada, la sesión pasada, era, oye, si yo tengo, ¿cómo hago para gestionar mis proyectos? Y también el tema de soporte. Podrías hacerlo de esta manera, podrías tener dos clases de servicio, dos carriles, sabes que una línea vemos proyectos y en la otra vemos soporte, en el mismo carril. Siempre y cuando, bueno, que las columnas, o sea, coincidan. Puede ser que coincidan la mayoría, lo puedes tener en un solo tablero, pero si no, ya me ameritaría que quizás los tengas en dos tableros separados, si es que las columnas no coinciden, sabes que la gestión de proyectos no coincide con la gestión de soporte. Entonces no coinciden. En algunos casos podría coincidir en ciertas partes, pero no todo. Entonces va a depender también del contexto. Y es una forma de cómo puedes llevar dos cosas, dos tipos de trabajo diferentes. Servicio de proyectos o de soporte o corrección de bugs o quizás deuda técnica. Puedes tener un carril solo para deuda técnica. En fin, las posibilidades son infinitas, varias. Hasta este punto, dudas, consultas. Mm, Listo. Acá vamos a describir cosas que he encontrado y vamos a analizarlas. Como les comentaba, no existe algo que esté bien o mal, sino saquemos eso de la idea, no, eso es Kanban, no es Kanban, sino nuevamente, qué cosa me es útil para resolver mi problema. Por ejemplo, esto es lo que he encontrado
ahora un par de meses atrás ya se ha vuelto bastante recurrente o hasta incluso diría que se ha popularizado, que es colocar una columna de bloqueo. Es decir, si, recordando que el bloqueo es algo que me impide avanzar mi ticket ahora, tal cual, no es una dependencia, sino es un bloqueo, algo que no me permite seguir avanzando a la siguiente etapa. Y igual tengo acá mis estados, análisis, desarrollo y testing. ¿Cómo es que, o sea, ahora que hemos revisado tableros, hemos visto los límites del sistema, que debe estar limitado al WIP, ¿qué observaciones le encontrarían o qué beneficios y limitaciones le encontrarían a este diseño? Como todo diseño tiene beneficios que te van a traer, pero así mismo, por el mismo diseño te permite o te brinda también ciertas limitaciones al momento de gestionar tu trabajo. ¿Qué beneficios y o limitaciones le encontrarían a este tipo de tablero? Recuerda, no hay pregunta mala. Aquí estamos todos para aprender de todos. Ah, respuesta. Dale, el mismo bloqueo. Bueno, para no hacerle más misterio al asunto, el tema de bloqueo, por ejemplo, tal vez el que lo colocó en la columna de bloqueo sabe en qué estado se quedó. Por ejemplo, ahí me dice bloqueo, pero yo no sé si se quedó en análisis, desarrollo, testing. O sea, la misma gente del equipo lo sabe, pero de repente tu líder directo, o el líder de tu líder, va a pasear por físicamente, si lo tienen físicamente los tableros, o quizás revisa la herramienta digital que tienen en la empresa y ve, oye, este bloqueo, pero ¿de dónde viene? ¿No? O sea, ¿cómo te ayuda a desbloquearlo? No sé si está en desarrollo, testing o quién tiene. Podrías tener el detalle en el ticket, pero a priori, como que no te da mucha información, ¿no? O sea, sé que está bloqueado, pero de cara a mi flujo de trabajo, lo que queremos es gestionar el flujo de trabajo, no, o sea, no te ayuda a entender. Tendrías que revisar el detalle, ¿no? Pero para poder entender. Ahora, si estás comenzando, por ejemplo, si no tienes el límite del WIP establecido, o sea, estos no hay límites, de cierta manera te ayuda. Te ayuda, pero como dije, tiene cierto límite, ¿no? O sea, no te permite saber a qué estado le corresponde. Te ayuda, pero no, solo te dice eso. O sea, te ayuda en ese aspecto. Y el otro punto es, ok, vamos a suponer que se ha quedado bloqueado en análisis, pero en análisis tú tienes un límite de WIP de 4. Entonces, y tienes 3 tickets. O sea, usualmente el WIP, ojo, también se considera a los bloqueos. ¿Qué pasaría si es que esto está, acá en análisis hay 3 tarjetas amarillas y una de ellas está bloqueada? Pero como están en la columna de bloqueado, ok, entonces yo pienso que acá en análisis puedo aceptar una tarjeta más y las aceptas. Pero en realidad no tienes 4 en análisis, tienes 5. O sea, tendrías estas más una, más esta de acá que estaba bloqueada. Entonces, como les decía, si tienes el WIP ya establecido, como que no te ayuda mucho, ¿no? Porque tienes que hacer un poco de matemática mental. Oye, este bloqueo se quedó en análisis, pero el límite de WIP es 4. Entonces, ¿puedo seguir aceptando una tarjeta o no? O quizás en desarrollo, ¿no? No me acuerdo dónde se quedó, en análisis o desarrollo. De hecho, también recuerden que nuestro trabajo es, o el trabajo de Kanban, que nos ayuda, es gestionar el flujo de trabajo. No, al contrario, va a haber momentos, si ya está establecido el WIP, no te va a dar mucha claridad que digamos. Si no está establecido el WIP, podría ser, ¿no? Pero igual tienes que hacer este esfuerzo mental de recordar en qué parte se quedó bloqueado, ¿no? Entonces, este es, digamos, el limitante que tendría esta columna de bloque. No digo que esté mal, pero como todo diseño, tiene sus limitaciones. Ok, ¿cuál sería una recomendación? Listo, Jonathan, pero ya, ok, tal vez no es el mejor diseño, o si es un diseño con limitaciones. ¿De qué manera puedo yo gestionar los bloqueos? O sea, ok, perfecto, o sea, está bien, pero ¿de qué manera yo puedo gestionar los bloqueos? Vamos a ver un ejemplo. Ojo, lo que veamos aquí no lo tomen como recetas, sino como sugerencias o como algo que obedece a cierto contexto, ¿sí? Entonces, nuevamente, acá no pretendo establecer recetas, sino mostrar casos de acuerdo a un contexto. Ah, sí, y siempre importante, no dejes solo ahí.
siempre ver la forma de evolucionar. Ok, ¿de qué manera podríamos evolucionar este tablero para que pueda gestionar los bloqueos? Es el mismo flujo de trabajo, análisis, desarrollo, testing, y acá tengo unas tarjetitas que me dice bloqueo, bloqueo. Puede ser que no tengas tarjetitas, puedes colocar unos posits rojos. Además, en las herramientas de gestión digital, llámese Jira, Trello, etcétera, permiten opciones para marcarlo como bloqueado. Marcas como bloqueado. Y adicionalmente, esta ya es una sugerencia también. Ok, tienes un tablero de bloqueos que debe ser match con lo que tienes en curso. Por ejemplo, acá tenemos dos tarjetas bloqueadas. Sí, y figura dos tarjetas bloqueadas. Y acá figura cuando ya han terminado el bloqueo. Acá dentro de estas tarjetas, de este lado, se sugiere colocar desde qué fecha estuvo bloqueado, hasta qué fecha se resolvió el problema y sobre todo cómo lo pudieron resolver. Y además, adicionalmente, qué tipo de bloqueo fue. ¿Para qué? Para que de acá a un mes o el tiempo que ustedes vean conveniente, hagan un análisis causa-raíz de los tipos de bloqueo. ¿Sabes qué? Siempre el servidor de desarrollo se cae como 3 veces a la semana. ¿Qué podemos hacer nosotros como equipo para resolverlo eso en nuestro contexto? Quizás habilitar un servidor local o hablar con el área de infraestructura o la persona correspondiente para revisar ese servidor o para que al menos si se cae no esté tanto tiempo bloqueado, ¿no? Porque a veces hay servidores o hay circunstancias en las cuales puede estar caído durante más de un día, porque a veces un servidor lo consume no solamente un equipo, sino varios por un tema de ahorro costos. Entonces las infinidades o soluciones son infinitas. Acá, pero sí es bueno entender, ok, cuáles son las causas raíces o cuáles son los bloqueos más frecuentes para realizar planes de acción y poder mitigar. Hasta este punto de gestión de bloqueos, dudas, preguntas o quizás algún tipo de comentario que quieran compartir. Entendería que no. Bueno, la frase de abajo ya les spoileó. Esta es otra forma de gestionar el trabajo. Lo que hace es marcar tarjetas por cada persona. Es decir, en este caso, Hugo, Paco, Luis y Lolo tienen respectivamente su carril de trabajo. Si bien es cierto, acá puedo controlar qué hace cada fase etapa, pero la limitante es, recuerden que en Kanban controlamos el trabajo, no a las personas. De hecho, mi primer tablero Kanban allá por el 2013 fue un tablero así. Yo, de hecho, solamente había leído libros de David Anderson, el amarillo, y emocionado dije, voy a implementar Kanban, voy a adoptar Kanban, y lo hice de esta manera. Luego, ya cuando empecé a ver más el tema, me di cuenta que una de las cosas importantes que hacemos en Kanban es controla el trabajo, no a las personas. Y lo que está haciendo ese tablero es controlar personas. ¿Qué limitante hay en controlar personas y tener este tipo de tablero? La colaboración. Por ejemplo, si, ok, Hugo tiene algunas preguntas en desarrollo y sabe que Luis es el único que le puede ayudar, le va a decir, Luis, por favor, apóyame con esto. Uy, ¿sabes qué? Esto es mi tarjeta ya varios días en desarrollo. Te puede ayudar, pero después de las 6. Ahí si quieres nos juntamos, revisamos, en general. Pero digamos, se siente esa poco la presión, en el sentido que, uy, me están controlando, me están mirando. De hecho, el compromiso es a nivel del servicio, pero existen otras formas de, digamos, gestionar el trabajo. Recuerden, aquí controlamos el trabajo, no a las personas. Ok, entonces, si es que no voy a controlarlo de esta manera, ¿de qué manera hay? Recuerden, siempre tratemos de evolucionar los tableros. Recuerden que el tablero es la representación física de cómo funciona el sistema. Como vimos anteriormente, el sistema es que influye en las personas en cómo se van a comportar. Entonces, en este caso, la colaboración va a ser casi nula, porque el foco está en controlar personas, en este caso. Ok, ¿cómo puedo fomentar la colaboración, gestionar el trabajo? Bueno, esta es otra opción.
puedes usar avatars. Como en este caso, Hugo Luis. Como pueden ver, 3 son desarrolladores y 1 es tester. En el caso de un equipo, puede ser que tu equipo tenga 2 testers y sería diferente la figura. Entonces, como pueden ver, para este ticket hay varias personas colaborando. Quizás acá también hay que dejarlo claro, ¿no? Ok, porque hay 3 personas, de repente es muy complejo o hay un traspaso de información, pero ese ticket necesita ser colaborado o desarrollado, construido por 3 personas. Y ahí van viendo cómo se va colaborando. En algunos casos solamente hay una persona porque quizás basta que sea solo una persona o a veces no es tanta la complejidad que lo amerite o de repente es un tema que ya lo conocen y no necesita alguien de apoyo, pero es ese. O sea, puedes gestionar tu flujo de trabajo de esta manera. Y como se dan cuenta, el foco está en los tickets. ¿De qué manera? ¿No? Acá tengo 3, si tengo 3 tickets, 2 tickets, 2 tickets, ¿no? Entonces me enfoco en los tickets y hago que las personas se autoorganicen alrededor del flujo de trabajo. ¿Cómo se van a autoorganizar? Bueno, ahí hay que darle carta blanca para que ellos puedan de alguna manera autoorganizarse, establecer ciertas reglas, acuerdos, de cómo que se van a organizar o autoorganizar alrededor del trabajo. Sí, pues será avatars. Hay herramientas digitales que sí te permiten hacer esto. De hecho, yo soy fan del papel, pero también tiene pros y contras, ¿no? Ahora que estamos volviendo a la presidencialidad, el tema es cuando quieres sacar métricas. O sea, es bacán, te permite hacer cierta flexibilidad de los tableros, con el papelito, es otro feeling sacar un papelito y colocarlo en otra columna, pero el tema es al momento de llevar la gestión visual y coordinar con otras áreas, ¿no? Entonces ahí es un poco pesado llevar las métricas, ¿no? Pero igual, sea de una forma u otra, está siempre presente los tableros y sobre todo la gente que va a autoorganizarse alrededor del trabajo. ¿Dudas o preguntas en esa parte o hasta esta parte? Tendería, no, si hay una pregunta. Ah, ninguna. Y pasamos con la siguiente. Acá este es un poco más amplio. Una vez que ya, ok, ya tenemos cierta estabilidad, ok, Jonathan, mira, ya tenemos el límite del WIP marcado o estamos encaminados a hacerlo, pero estoy trabajando dentro de mi contexto aún. Entonces, ¿cuál sería la siguiente fase o etapa? ¿De qué manera podemos llevarlo al siguiente nivel? Una vez que, digamos, has ordenado tu casa, por así decirlo, tu equipo ya está ordenado, ok, ¿cómo hago para que pase al siguiente nivel? Siempre recordemos que se debe mirar el flujo de trabajo desde la perspectiva del cliente. ¿De qué manera? Que en mi equipo, Jonathan, tenemos la autonomía de hacer análisis y desarrollo. Entonces hay preguntas, ¿no? Oye, y después de desarrollo, ¿qué hacen? Ya, hay un equipo de testing que se encarga de desarrollar. ¿Que ustedes no tienen que desarrollar? No, lo que pasa es que han concentrado a todos los testers en un solo equipo por un tema de costos. No es malo, ojo, no estoy diciendo que sea malo. Y esa es la realidad de la empresa, así que tenemos que coordinar con otro equipo. Entonces, esto está fuera de tu equipo, sí. Entonces, lo puedes mapear. ¿Cómo notarán? Acá en testing no tiene WIP. ¿Por qué? Porque es otro equipo. O sea, no tenemos injerencia en ellos. Podrías colocar el WIP, es más, podrías hacer que testing utilice el mismo tablero que usamos. Sí, es válido, pero también tendríamos que ver los tickets que no son de nosotros, ya que si vamos a compartir un solo tablero, vamos a ver también el trabajo de ellos. Tiene su pro y su contra y es algo que tendrán que definirse o acordarse, ver cuál es la mejor manera, pero para este caso es un equipo externo, o sea, es decir, un equipo que no es parte, es otra área, y en el cual solo queremos o nos importa solo nuestros tickets. Es por eso que no podemos un límite de WIP porque no es algo que esté dentro de nuestra injerencia, es otra área. Oye, y después de que hacen testing, ¿qué pasa? Eso lo hace el área de operaciones. Operaciones o DevOps, ¿no? ¿Qué hace? O sea, se encarga de agendar el pase, quizás de revisar ciertas cosas, o incluso puedes tener un área de, ¿cómo era esto? Ethical hacking, que se encarga de hacer la inspección más detallada de lo que tienes que construir. Sea de una forma u otra, tienes otra área que es externa a ti, pero también la quieres mapear porque es parte de tu flujo de trabajo.
Oye, pero entonces en este caso, una vez que está agendado en operaciones, ya está lista para pasar a producción o desplegarse, está terminado, sí, ahí ya termina nuestro flujo de trabajo. Es decir, son cosas o áreas que están fuera de nuestra jurisdicción, pero lo queremos mapear porque queremos mirar un flujo end-to-end. Oye, entonces, ustedes empiezan con análisis y desarrollo, pero ¿qué más hay? O sea, cómo nace estos requerimientos? Ah, ok, tenemos acá un backlog de iniciativas. Como podrán notar, los colores entre iniciativa y estas tarjetas amarillas son diferentes porque estas son más pequeñas, son historias, si lo quieren ver, o requerimientos. Esta iniciativa puede ser una épica, un feed, o quizás algún tipo de entregable que ustedes manejen que sea más grande. Ok, entonces tienen un tablero o una lista o backlog de iniciativas grandes. Luego, ¿qué sigue? Ah, tenemos una etapa de discovery. Para efectos de este ejemplo, lo he sintetizado de esta manera. Discovery, pues, quizás no necesariamente puede ser una columna, puede ser más columnas, ¿no? Porque tienes que tener una validación técnica. Ok, sabes que cada iniciativa pasa por una validación técnica para ver si es factible o no. Luego tiene que pasar por una validación legal, podría ser el caso. O sea, que legal, queremos que construir esta nueva funcionalidad, queremos que la gente, no sé, se preste dinero, pero no sabemos cómo firmar, o estamos todavía definiéndolo, legal le dirá, sabes que esto no es viable, o el marco de la ley no lo permite, entonces ahí validará. Y finalmente, quizás tengas que hacer una validación de presupuesto. Ok, queremos hacer esto, ¿hay dinero? ¿No hay dinero? No sabes qué, para este trimestre no, va a tener que esperarlo para el siguiente. Entonces, como pueden ver, inicialmente análisis y desarrollo es parte de nuestra competencia, de nuestra jurisdicción, pero lo que estamos haciendo es mapear los demás vecinos o el flujo end-to-end para tener un mejor entendimiento de cómo es que va a viajar nuestro flujo de trabajo y qué es lo que debemos hacer para gestionar. Y estar atentos, ¿no? Ok, operaciones, ¿cuándo va a pasar? El domingo a la medianoche. Entonces, para el domingo a la medianoche o al otro día deberíamos conversar, así que pasó, sin problemas, o podemos dar por concluido o quizás hay que hacer un trabajo de ratificación, validación, quizás de un par de días. Y nuevamente vemos el tema de pensamiento sistémico. Aquí recuerden que el pensamiento sistémico, como vimos anteriormente, viene a ser, recuerden, todo un sistema está compuesto de partes, estas partes son independientes, y lo más importante, quizás que hay que entender, es la relación que hay entre los nodos. Sobre todo que en este caso de los feedback loops, de acuerdo al pensamiento sistémico, es circular y no en líneas rectas. Vamos a hacer un ejemplo un poco diferente, no cercano a la empresa. Por ejemplo, acá me refiero a que es circular. Imagínense que tienen sed. O sea, tengo sed. Entonces eso va a generar una acción. Voy a tomar agua. Esta relación siempre va a ser bidireccional. Va a haber un efecto, una acción y un efecto. ¿Sí? Si bien es cierto que parece lineal, pero es circular. Va y viene. Es bidireccional, va a ambos lados. Entonces yo tengo sed, quiero tomar agua. Tomo agua. Entonces, ok, sigo tomando agua. ¿Estoy satisfecho? No, puedo seguir tomando agua. Todavía tengo sed. Toma agua. Sí, y así. ¿Cuándo parará esto? ¿Sabes qué? Ya no tengo sed porque estoy satisfecho. Entonces, eso se refiere que es circular. Y como comentábamos, no es lineal, es una relación bidireccional. Va a depender del propósito del sistema, qué es lo que quiere lograr. Si bien es cierto, hemos solo visto, para este caso, dos nodos, pero como vimos anteriormente, podría depender de más nodos que interactúan con una acción y el retorno me dice, ok, ¿cómo estoy reaccionando a este impulso? Y siempre recuerden que es un círculo, es un bucle que va a dar vueltas. Es importante entender estas relaciones que hay entre los nodos para poder entender cómo se comporta el sistema y cómo es que debemos accionar sobre ello. Ok, listo, esa ya fue la teoría bonita y romántica, pero ok, Jonathan, ¿esto cómo lo aplico en Canva? ¿Cómo es que este tema de la bidireccionalidad lo puedo ayudar o lo implemento de manera que me sea útil en un contexto de gestionar el trabajo del conocimiento? De la siguiente manera.
Kanban maneja estos feedback loops. De hecho, hay más, pero para efectos de mencionar los que podemos accionar a priori, quizás mañana. Acá lo bueno de también de Kanban es que puedes reutilizar ciertas cadencias que ya existan. No significa que puedes implementarlos, que decir, ok, voy a implementar esto y lo que yo hago lo voy a descartar. No, lo puedes adoptar de repente en una sesión que ya existe. Entonces, antes de seguir, vamos a ver de qué tratan estos feedback loops. Comenzamos con la meeting o Kanban meeting, que es como una daily. ¿Cuál es la diferencia de la daily? Es que nuevamente recuerden que el foco no está en las personas, sino está en el trabajo. En la Kanban, con este tal vez vamos a entender. En la daily, esta daily Kanban o Kanban meeting, lo que se hace es hacer el seguimiento de las tarjetas, comenzando desde la parte derecha hasta la izquierda. ¿Por qué? Porque las de este lado son las más próximas a terminar y queremos enfocarnos en lo que esté más próximo a terminarse. Por ejemplo, acá, uy, está bloqueado, ¿qué se está haciendo al respecto? Ya se mandó el correo y estamos en seguimiento, sabes que para el medio del día me han dicho que se va a desbloquear o está habilitado y vamos a poder continuar. Entonces, luego de hacer este barrido, se sigue con la siguiente columna y luego con la otra. Entonces, eso es lo que hace diferente a esta sesión. De hecho, si es que ya tienes una reunión diaria, la podrías usar de esa manera. Si puedes adoptar esta forma, sabes que ya no vamos a enfocarnos tanto en las personas, sino en las tarjetas. Te da otro insight, ¿no? Porque, ¿qué nos pueden comentar, chicos, acerca de esta tarjeta? Ah, mira, ¿sabes qué es? Vamos bien, estamos un poco atrasados, sabes que todavía no me respondió el correo, ayúdanos para solucionar esto, ¿no? Luego tenemos el replenishment meeting. ¿Qué es esta replenishment? Esto es semanal a demanda, de repente cada 2 semanas, de repente una vez al mes. El replenishment es, ok, conforme van saliendo cosas, el sistema va teniendo capacidad disponible. Y va a haber un momento que tenemos que volver a surtir el sistema. ¿Y de qué manera? A través de esta sesión. Ok, ya salieron, vamos a suponer, ya salieron como 5 tarjetas, necesito otra vez reabastecer el sistema porque la gente se está quedando sin hacer cosas, entonces queremos que se pongan a hacer cosas. Entonces, ¿de qué manera hago esto? Establezco una sesión de reposición o replenishment. Acá como se sugiere es semanal o quizás a demanda, ¿no? Que algunas veces puede ser 2 veces a la semana, dependiendo de qué cosas estamos trabajando. O quizás en un caso el que he visto ha sido que se hace cada mes. Está bien que sea una vez al mes, una vez cada semana o 2 veces por la semana, va a depender nuevamente de qué cosas estés trabajando. Y finalmente está la del delivery, que está por acá. Es decir, qué cosas estoy próximas a tener terminado. Esto se parece bastante a los comités de fase de producción. Es decir, ok, listo, ¿qué vamos a mandar a operaciones? ¿O qué se va a desplegar para este mes? Este de aquí, mira, este de aquí está bloqueado, pero ya nos han confirmado que sí o sí se va a desbloquear mañana y con eso ya estaría listo y podríamos agendarlo. Listo, entonces tenemos estos dos para pasar a producción o para poder desplegarlos en la siguiente semana. Entonces, se planifica qué es lo que voy a entregar, es lo que se hace esto. Esto también nuevamente dependerá qué cosa estés haciendo. Si es quizás si trabajas historia de usuario, trabajas proyectos, dependerá qué cosa es lo que hagas para poder planificar cuál va a ser tu entrega. Y eso ha sido todo por esta sesión. No sé si hay dudas, preguntas, consultas. De hecho, como han podido ver, esta ha sido, más nos hemos enfocado en una práctica de 6 de Kanban, que es la de visualizar. De hecho, hay un poco más de pan por rebanada en este caso, dado que tenemos una hora de sesión. Hemos podido abarcar lo más importante, lo más relevante que podemos, en el sentido que cosas que ustedes pueden aplicar al día siguiente. En el curso que veremos más adelante, vamos a ver esto
bueno, son 16 horas de curso más 2 horas de taller de métricas, porque esto ha nacido a raíz de los alumnos que querían, ok, queremos saber más de métricas, ok, como yo sé que habla mucho del pronóstico, cómo hago un pronóstico, ¿no? En Excel, yo sé que hay herramientas digitales que me dan un pronóstico, tienes un diagrama de flujo acumulado, puedes pronosticar mi rendimiento o mi lead time, cómo es que lo hago, ¿no? Entonces ahí lo vemos desde cero. También hacemos una simulación que no tiene nada que envidiarle a la vida real. Hay casuísticas en las cuales nos vamos a ver enfrentados, ver cómo es que resuelve este conflicto de cara a que solucionar mejor las cosas. Ahí también vemos a detalle cómo son los pasos a adoptar en Kanban. Adicionalmente, también hay 1 hora de asesoría por cada alumno para que puedan adoptar Kanban en su empresa, en su contexto, ¿no? Sí. Entonces, nada, chicos, si es que no hay más preguntas, o si es que tienen preguntas, sería bueno compartirlas en este momento. Listo, chicos. Entonces estaríamos, no sé, Michael, si tienes algún tipo de comentario, anuncio parroquial por ahí. Uy, perdón, estaba hablando. Como estaba comentando, estaba en mute, disculpen. Jonathan ya les comentó los beneficios que tienen al poder ingresar al curso de Kanban System Design y las horas de taller gratis, por, por decir así, que incluye dentro del curso, para que puedan ustedes implementar sus propios tableros Kanban de acuerdo a sus necesidades que existen en su organización. A todas las personas que se han sumado, que se han inscrito, se les va a enviar todo el detalle de la información con el precio especial para que puedan sumarse a este curso que inicia el 6 de abril. Si ustedes ingresan con 2 personas o con miembros de su organización, se les ofrece otro tipo de descuento, ¿sí? Muchas gracias a todas las personas que se han sumado el día de hoy. De verdad, es muy importante para nosotros el tenerlos aquí presente y que se han quedado hasta el último. Nos hemos pasado un poquito, mil disculpas, pero sé que la sesión ha estado muy entretenido. Muchas gracias, Jonathan. He visto que incluso también me he pegado mucho a este tema. De verdad, muchas gracias. Y espero poder verlos a todos y a todas en el próximo curso que vamos a realizar. Recuerden que les vamos a enviar un precio especial que es de $440. Si son de Perú, esto es 1.650 soles, pero lo podemos manejar si ingresan con más personas, ¿sí? Muchas gracias y que tengan buenas noches a todos y a todas. Estaba hablando en mute. Sí, chicos, muchas gracias por su asistencia. Espero les haya servido bastante esto y para que lo puedan aplicar mañana mismo, si es posible.